bienvenidos. Vamos a otro tema completamente distinto. Diversos son los posibles escenarios ante una eventual condonación del crédito con garantía estatal. ¿Cuáles podrían ser las implicancias de perdonar la deuda del CAE? Vamos a analizar todo esto junto a Carlos Williamson. Él es investigador principal del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos, y bienvenido. Muchas gracias, Carla, por la invitación. A ver, entiendo que tú has estudiado además este tema, viendo los posibles escenarios que tendría una condonación del CAE, que hay que decir, es una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. Efectivamente, esto viene discutiéndose y analizándose del momento en que el actual presidente en su programa señaló de que habría condonación. Ahora no especificó exactamente cuánto sería, claro, pero a esta altura hay bastante presión para que sea una condonación bastante universal, ¿ya? Y lo que yo hice fundamentalmente fue tratar, digamos, de estimar posibles escenarios de condonación, desde luego la condonación universal, digamos, o alternativas intermedias. Bueno, para tener una idea, digamos, que es importante que los telespectadores conozcan, actualmente, desde el año 2006 a la fecha, que es cuando se crea el CAE, se ha financiado a 1.100.000 estudiantes, ¿ya? Y la deuda total, ¿no es cierto?, si consideramos la deuda que está en manos de la banca y la deuda que está en manos del Estado, porque el sistema funciona de una manera bien curiosa, digamos, más o menos 6.000 millones de dólares están en manos del Estado y 5.000 millones de dólares, un poco menos, están en manos de la banca. De modo que ese sería el monto base, ¿no es cierto?, cuando se habla de condonación. Entonces lo que yo hice básicamente fue estimular. ¿Qué pasa si no pasa nada? Yo creo que el tema, digamos, actualmente no solamente el tema de la condonación. Tenemos un crédito que tiene algún aspecto virtuoso y que funciona mal en varios sentidos. Por lo tanto, aquí el tema también, ¿qué pasa si hay condonación? ¿Qué viene después? ¿Hay crédito o no hay crédito? Hoy día la discusión política, ¿no es cierto?, se habla, y de hecho en el proyecto de resolución que se aprobó en la Cámara, los parlamentarios hablaban, digamos, de que no más deudas educativas. O sea, esto es borrón y cuenta nueva, pasar en el fondo a un sistema prácticamente gratuito, lo cual yo creo que desde el punto de vista fiscal no resiste el mayor análisis. Ya, separemos las dos cosas, no sé si te parece, Carlos, para hablar primero de cómo sería una eventual condonación del CAE y cuáles serían como las implicancias de eso, y luego entonces con qué reemplazar este sistema de créditos que sí le ha permitido a muchos estudiar. Claro, algunos dicen cargando una tremenda mochila, pero eso también se ha ido perfeccionando en el tiempo. A otros les hace mucho ruido que estén los bancos involucrados en esto. Ya conversamos ese tema más de fondo. Pero respecto de la condonación, tú hacías como una cosa bien instructiva, que era el equivalente de lo que significa en términos de recursos, por ejemplo, si uno lo compara con la construcción de hospitales u otras urgencias, otros derechos, ¿no? Claro. A ver, de los 10.700 millones de dólares que están en manos, como digo, de la banca y el Estado, que son las deudas actualmente del CAE, yo hago el siguiente análisis, ¿cierto? Primero, a la banca hay que pagarle. O sea, estos 5.000 millones de dólares que están en manos de la banca hay que pagarle, por lo tanto hay que presupuestar un poco menos que los 5.000 millones. ¿Por qué? Porque el sistema con la banca funciona a través de una garantía estatal del 90%, de modo que yo el resto del 10%, digamos, y llega más o menos a algo así como 4.500 millones de dólares que hay que pagarle a la banca. ¿Cuándo se paga? No se sabe. Primer tema. El segundo tema con respecto a los créditos que tiene el Estado. Actualmente la tasa de morosidad es un 50%. O sea, de cada dos créditos, digamos, de cada dos deudores, hay uno que no está pagando. Entonces yo hago el siguiente análisis. De las deudas que están en manos del Estado, que son 6.000 millones de dólares, hay 3.000 que no se van a pagar. Por lo tanto, con CAE o con condonación, sin condonación no se pagan. Por lo tanto, yo tampoco los puedo considerar como parte, digamos, de la condonación. Los restos. Finalmente llegamos a 7.000, un poco más de 7.000 millones de dólares, que sería el costo fiscal, ¿no es cierto?, de la condonación. Ya, y eso sería lo equivalente, por ejemplo, a construir 25 hospitales. Exactamente, más o menos, digamos, la estimación, el hospital Felipe Bulnes, que es un hospital nuevo que está en el sector norte, más o menos cuesta un poco alrededor de 200 millones de dólares, por lo tanto estaríamos hablando cerca de 20, 25 o más hospitales públicos. Un diario de la capital habló de 3 líneas del metro. Yo hice otro cálculo que sería más o menos el equivalente al total de las viviendas sociales que se construyen en un año. O sea, estamos hablando de cifras muy significativas que tienen un impacto fiscal, como digo, muy relevante. Y tal vez esa cifra justamente la que ha ido haciendo que hoy día esta promesa, no sé si no sea una urgencia, a lo mejor la es, pero que no sea tan viable y no se pueda realizar en el corto plazo, y así lo han reconocido varios, porque evidentemente es mucha plata. Ahora, también lo que dicen expertos, y no sé si tú lo has podido evaluar, es que ese impago del CAE ha ido aumentando en la medida que se generan más expectativas de esta condonación, de este perdonazo a lo que se debe en el fondo. Porque, ¿para qué voy a pagar si sé que a los que no paguen finalmente les van a terminar perdonando esa deuda? Efectivamente, el año 2015
la tasa de morosidad era un 30%. ¿Ah? Actualmente es 48, ¿no? 48 más o menos, y viene creciendo en forma sistemática en los últimos años. Por lo tanto, si uno no hace nada, estamos hablando de una tasa de morosidad que probablemente estaríamos llegando sobre el 50%. Ahora, yo creo que en este momento, con la expectativa de condonación, yo creo que la morosidad es altísima. No sabemos todavía, no tenemos la cifra, pero está creciendo. Y ojo, el CAE es muy difícil de cobrar. Aquí no hay garantías, digamos, reales. Por lo tanto, el joven que se va, ¿no es cierto?, y que decide no pagar, no paga. Entonces, estamos frente a una situación, yo creo que es muy preocupante, porque en el fondo el Estado chileno no es capaz. Hoy día, con gratuidad, más las becas, se están gastando 2.200 millones de dólares, ¿no es cierto?, que básicamente es un gasto que no tiene recuperación. Claro. Y el resto, como digo, es CAE. Y el CAE más o menos hoy día son 800 millones anuales que el Estado tiene que presupuestar. De modo que, ¿qué pasa con respecto al futuro? No solamente el presente de la condonación, sino el futuro. Yo creo que es un tema relevante a ponerse a estudiar desde el punto de vista de la política pública. Sí, cuando sabemos que además las urgencias no necesariamente están en la educación superior, también hay un montón de otras urgencias en los cursos más abajo, digamos, en el momento de que el Estado decida dónde poner la plata, probablemente hay una decisión compleja porque no hay plata para todo, suele ocurrir con casi todos los temas. Pero para ir cerrando el tema de la condonación propiamente tal y entrar ya en el más de fondo que tiene que ver con cómo financiar entonces la educación, no sé si lo viste, pero la semana pasada un grupo de parlamentarios, Pamela Giles y otros más del Partido de la Gente, proponen que esta condonación sea a cuenta de los bancos, no del Estado. ¿Eso es algo viable? ¿Podrían los bancos, al menos en la deuda que ellos tienen, que tú nos explicabas, que son esos 5.000 millones, ellos terminar desembolsando de su bolsillo ese perdonazo, o necesariamente aquí el Estado va a tener que terminar pagando? No, pero es una propuesta populista que no tiene ningún fundamento. ¿No se puede? Fundamento legal. No se puede, pero aquí hay una ley. Claro, que me imagino que hay un contrato entre el Estado y esos bancos, ¿no? Y además que el que contrae la deuda del CAE sabe que ese es el pacto. Evidente. Son morales de luces. Eso no tiene ninguna viabilidad, ¿cierto? Esto de que la cuenta de los bancos no tiene ninguna viabilidad, ¿cierto? Por lo tanto, aquí si el Estado condona, son 5.000 millones de dólares que tiene que renegociar, digamos, los intereses. Yo estoy hablando simplemente del stock de deuda. Probablemente aquí hay recursos comprometidos, porque el prepago, ¿no es cierto? Eventualmente el prepago tiene un costo también para el Estado. Entonces, eso es absolutamente inviable. Yo quiero agregar algo más, Carla, que es importante. Actualmente, ¿no es cierto?, el monto promedio que se está pagando a través del CAE, los que pagan, ¿no es cierto?, son 47.000 pesos mensuales, ¿no es cierto? Es una cifra, obviamente, que yo no quiero desconocer, digamos, que es relevante, pero una cifra que es abordable. Los egresados de la educación superior, ¿no es cierto?, tienen ingresos que superan el $1.000.000, ¿cierto?, promedio, $1.000.000, de modo que es una deuda perfectamente abordable desde el punto de vista del peso. Ahora, actualmente, ¿no es cierto?, más del 50% paga menos del 10%, que es el tope máximo de pago mensual. De modo, yo creo que aquí, ¿no es cierto?, no estamos hablando de asfixia, como se ha hablado, ¿sí? Simplemente aquí hay un aprovechamiento de una situación donde, obviamente, que el tema político ha llevado finalmente a esta idea de la condenación. Entonces, estamos frente a una cultura de no pago que se está manifestando de forma muy categórica, ¿no es cierto? Y yo creo que tenemos que pensar, si tenemos un crédito, estamos de acuerdo en que el crédito se paga o no se paga, o simplemente, digamos, nos vamos a la gratuidad total, ¿no es cierto?, que es inabordable desde el punto de vista fiscal. Claro, esto entendiendo también, Carlos, que se le han hecho hartas perfeccionamientos, digamos, a este crédito. Efectivamente, en algún momento era una mochila mucho más pesada, pero se le ha ido sacando peso de esa mochila, se reguló la tasa de interés, que hoy día es considerablemente más baja, y además, como tú dices, se hizo un pago atingente al sueldo para justamente no asfixiar a las personas y que esto se pusiera demasiado cuesta arriba. Eso me hace, por un lado, cuestionarme también en el tema de las señales que se da, porque todas las personas que hasta ahora han pagado el CAE, con mucho esfuerzo probablemente, podrían considerar que es muy injusto que a otros se les perdone. ¿No se podría llegar a alguna fórmula focalizada donde realmente el Estado pudiera identificar a aquellos que no pueden pagarlo, o aquellos que egresaron, que desertaron y no llegaron a egresar y se quedaron con esta mochila, versus alguien que salió y hoy día tiene un buen sueldo y es capaz de pagarlo? Porque aquí se habla como mucho de un perdonazo general, cuando yo me imagino que el caso a caso debe ser bien disímil. Claro, no. Yo creo, Carla, si nos ponemos en el escenario más realista, ¿no es cierto?, de que va a haber una propuesta de condonación, busquemos que sea lo más razonable posible, ¿no es cierto?, y justa, como tú mencionabas. Yo creo que el tema de las tasas de interés, acuérdense que al principio los deudores estaban a una tasa de interés de mercado.
y después se cambiaron la regla de juego. De modo que esos deudores, ¿no es cierto?, al principio pagaron, ¿no es cierto?, tasa de interés más alta y a ellos hay que volverlo, o sea, hay que condonarle, ¿no es cierto?, esa diferencia. Primer tema. Segundo tema que a mí me preocupa, el tema de los desertores. ¿Ya? Actualmente, ¿no es cierto?, hay 170.000 estudiantes del 1.100.000, 170.000 que desertaron en algún momento. Y la deserción, ojo, la deserción es un tema complejo. Yo conozco mucho el tema universitario. Se deserta por razones vocacionales, se deserta también por razones de tipo psicológico, digamos, enfrentarse a la universidad distinto al colegio, y de luego también por tema económico. Hay que recordar que el CAE cubre parte del arancel, el resto es copago, y el copago lo paga la familia. Muchas veces la familia no puede financiar 60, 70, 80 mil pesos, entonces tiene que retirarse de lo. Entonces, el caso de los desertores, yo creo que amerita, ¿no es cierto?, justifica mirar un poco en detención qué situación particular tienen los desertores para efectos, digamos, de eventualmente hacer una rebaja o eventualmente una condonación, que me parece que sería justa y es razonable. Después yo creo que hay un tema importante que no se ha puesto especial atención. Actualmente el CAE se paga en 20 años. Yo encuentro mismo que 20 años es excesivo. Yo soy de la idea, ¿no es cierto?, de que a un plazo determinado, 15 años, la persona ha estado pagando todos los meses en forma religiosa, a los 15 años queda un saldo de deuda, se condona la deuda. ¿Ya? Un incentivo al pago. Incentivo al pago, ¿no es cierto?, la condenación, digamos, porque una persona tampoco puede hipotecar su futuro, ¿no es cierto?, pagando ya 20 años mucho, es mucho. Una persona que, por ejemplo, comprarse una casa, tiene que pagar la cotización de salud, la cotización de previsión social, quiere comprarse una casa y además tiene que pagar. Hay un problema, digamos, de monto de pago, de tasa, digamos, máxima, y por tanto amerita o justifica. Entonces yo diría caso a caso hay que ir viendo, ¿no es cierto?, y de pronto, a lo mejor de los 11.700 millones de dólares, hay un porcentaje, un 10% que se justifica condonar, y el resto, pensar un poco en el futuro, cómo se hace para que el resto siga pagando y hacia futuro, ¿no es cierto?, se siga recaudando lo que corresponde a un crédito que tiene que pagarse. Ya, tú hayas dado algunas como visiones hacia el futuro, pero lo más como ideológico, ¿no? Aquí hay quienes tienen mucho resquemor en que sean los bancos los que están entregando estos dineros para poder estudiar. Hay muchos que ven que esto debiese ser resorte solo del Estado, en una lógica de que la educación tiene que ser un derecho y no un negocio. ¿Qué mirada tienes tú de eso? ¿Debiésemos migrar, si es que se acabara el CAE, a una política estatal de financiamiento, algo tipo gratuidad? ¿Cómo en el fondo podría funcionar para que no sea ahora una mochila gigantesca para el Estado, y donde el Estado también, yo me imagino, pueda, si es que presta plata, cerciorarse de que se la van a devolver, y si no, directamente establecer un sistema donde se garantice a todo evento la educación, que no sé qué costo tiene eso, me imagino que ultramillonario? Claro, lo primero sacar a la banca. Este fue un error en el diseño del CAE en el año 2006, fue poner a la banca y además prohibiendo que el Estado pudiese prestar plata directamente. Entonces, la banca finalmente que compra todos los créditos, se licitan los créditos una vez al año, ¿no es cierto? La banca compra y la ley, digamos, permite que los bancos revendan al Estado, es lo más absurdo, revendan al Estado parte, digamos, del crédito, y por eso que yo digo que parte de los créditos está en manos del Estado. Pero además la recompra tiene una recarga, ¿no es cierto?, más o menos un 25%. ¿Ah? O sea, por cada peso, ¿no es cierto?, que de crédito hay un 25% que corresponde a un recargo que se le entrega a la banca. Eso fue un error. Es un error, digamos, que le ha costado caro al Estado. Pero, digamos, entonces pensando en el futuro, eliminar a la banca, sacarle a la banca, ¿no es cierto?, del sistema. Insisto, a la banca hay que pagarlo, que es parte, digamos, de la realidad del juego del pasado. ¿Ya? Y que el Estado, en el fondo, establezca un sistema de financiamiento con recursos públicos, pero que el crédito se pague. Hay una sola medida, pero una sola medida que sería tremendamente importante, que es el descuento por planilla. Es absurdo que hoy día, ¿no es cierto?, una persona que está en un trabajo formal, ¿ya?, egresó, tiene su título, está en trabajo formal, ¿ya?, el empleador no pueda descontarle la tasa que corresponde, 5% o lo que sea, del sueldo, como se descuenta en la cotización de salud, como se descuenta en la cotización de previsión social. Eso es absolutamente necesario para que entonces el crédito, para que el Estado permita, ¿no es cierto?, que el Estado pueda recaudar el crédito que ha prestado. Entonces, son medidas que son importantes hacia futuro y que permitirían establecer un sistema, como digo, bien diseñado. Hay que revisar los montos máximos a pago, ¿ya? Yo creo que la tasa de interés está bien, 2% me parece razonable, ¿ya? Yo, por ejemplo, dentro de las propuestas que haría, para los sectores que tienen menores ingresos, hoy día la tasa es 10%, ¿ya? Yo pondría una tasa escalonada. Sectores de bajo ingreso, 3%, sectores medios, 6%, sectores de mayor ingreso, 10%, ¿ya?
Entonces, vamos estableciendo un sistema que permita que aquellos que tienen pocos recursos, digamos, tengan tasas bajas y eventualmente, ¿no es cierto?, algún grado yo digo, de condonación al final del periodo de pago en la medida que esté comprometido a pagar, ¿no es cierto?, lo que corresponde. O sea, yo buscaría un mecanismo de esa naturaleza, porque de otro modo vamos a volver siempre, digamos, el mismo problema. Claro. Un sistema Carlos, ¿y es imposible pensar en un sistema donde el Estado financie la educación superior? No, a ver. No, pero no tipo crédito, que en el fondo la gente estudie y que sea educación gratuita, como la que tenemos hoy día, pero ya absolutamente para todos y como muchas veces se dice en otros países. Ahora, entendiendo que nunca nada es gratis, siempre alguien lo está pagando y en este caso sería el Estado. Claro, pero, a ver, pero ahí estamos hablando nuevamente de que el Estado tendría que hacerse cargo de todo. A ver, yo reitero un poco la cifra. 1.800, 1.900 millones de dólares de gratuidad. Becas que son 300 millones de dólares. 2.200 millones de dólares que salen del presupuesto fiscal. Si uno lo considera, digamos, 2.200 millones de dólares y lo compara con lo que se está entregando por alumno a la educación escolar y la educación preescolar, es una cifra muy significativa, muy alta. Y es gratuidad. Actualmente, como digo, hay 350.000 estudiantes que se financian con el CAE, que no están en gratuidad, por modo que tienen que financiarse con el CAE. Son de bajo ingreso. ¿Ya? Está bien. Entonces, yo creo que aquí es una decisión política, finalmente, Carlos. Aquí la decisión es, vamos a agregarle 800 millones de dólares adicionales, ¿cierto? Que sería el caso, digamos, como digo, de que el CAE, en vez de tener un crédito fuera gratuidad, estaríamos llegando sobre 3.000 millones de dólares. Pero 3.000 millones de dólares, digamos, corresponde a un porcentaje importante, digamos, del Producto Interno Bruto. Cuando hay más necesidades, yo estoy hablando de la educación escolar, la educación preescolar. ¿Y para qué decir el problema de salud? ¿Para qué decir, digamos, el problema de vivienda? Entonces, nosotros no podemos seguir con un sistema, digamos, que finalmente financia 100% de la educación superior para sectores que finalmente tienen un nivel de ingreso que les permite tener un proyecto de vida razonable. Yo lo que digo simplemente, busquemos un mecanismo que sea, como digo, que no asfixie al deudor en el futuro, que rebaje las tasas, que eventualmente si la persona cumple estrictamente con pagar, se le condona el final de la deuda en un plazo razonable, pero no podemos eliminar el sistema de crédito porque eso simplemente no es viable en el Chile de hoy. A lo mejor en 20 años más, 30 años más podemos ir a una gratuidad como existe en los países nórdicos, qué sé yo, pero actualmente no es posible. Y yo creo que políticamente además está bueno ya que nos pongamos serios. Este país, digamos, donde prácticamente se piensa que el Estado es una piñata y que financia todo, no es así. No tenemos recursos suficientes para financiar todo y creo que este es un tema que requiere una política pública razonable, sensata y, como digo, justa. Bien, vamos a ver qué es lo que finalmente se decide, ¿no?, en materia de condonación o no del CAE, pensando que muchas veces se le cuestiona al gobierno que esta es una promesa de campaña, pero vamos a ver si a eso hay que ponerle cierta focalización o cuál es la fórmula donde eventualmente se podría cumplir con ese proyecto. Muchísimas gracias, Carlos Williamson, investigador principal del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Que tengas un muy buen día. Gracias, Carla, igualmente. Nos vemos. Vamos a una pausa, son las 9:30 de la mañana, justo. Volvemos de inmediato con más noticias.